Alina, estimado Eddie, ingeniero Ángel, pues me toca analizar y bueno, junto con ustedes, la perspectiva de la revocación de mandato. El INE hasta el momento pues tiene 0 a su favor y la democracia en México tiene 2 goles a su favor. Ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, dijo y ratificó lo que ya había dicho el más alto tribunal de México, que es la Suprema Corte, que la revocación de mandato y este procedimiento constitucional tiene que ir para adelante, o sí, no le da margen al INE, tiene que hacer sus ajustes presupuestales, tiene que justificar cómo lo va a gastar esos 1,200, nada más ni nada menos que 1,200 millones que dice el INE que no le alcanzan. Y en ese contexto, pues, es una lucha política, jurídica, que en el fondo, si me permiten la expresión, se trata de uno de los procedimientos más genuinos, único procedimiento de revocación, una oportunidad histórica que tiene el pueblo de México para echar al presidente de la República o ratificarlo en su mandato. ¿Qué análisis, qué proyección les merece este asunto? Comenzamos contigo, Alina, por favor. Bueno, la revocación de mandato ha sido todo un tema, ¿no? Aquí hemos dado seguimiento a las acciones de un INE que ha sido totalmente omiso, que ha estado totalmente parcializado durante muchísimo tiempo, pero ha sido más sinvergüenza durante los últimos meses, durante los últimos años, a propósito de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Hemos visto un INE que ha hecho contrario a lo que debería de ser, que es aportar a la vida democrática de este país, se ha dedicado a bloquearla, y la consulta popular fue ese primer ejercicio, ¿no? Más allá de las elecciones, que para nosotros creíamos que el INE se iba a poner la camiseta, ¿no? Y que iba a levantar las banderas de la democracia, de la participación ciudadana, y vimos absolutamente todo lo contrario. Un INE que además se ha dedicado a exigir más y más recursos, aun cuando la ciudadanía dice ya basta, aun cuando se ha demostrado la ineficiencia al momento de usar los mismos recursos, adquisición de bienes a precios inconmensurables, a precios extraordinarios que nada tienen que ver con un órgano que se dedicaría a fomentar la participación ciudadana en este país. Ahora vimos una Suprema Corte de Justicia que también le puso un alto y le dijo, oye, la revocación de mandato va, a pesar de todas estas discusiones inventadas totalmente por un organismo como el INE, tratando de justificar que se estaban pasando la ley por el arco del triunfo. Yo la verdad es que creo que sobre todo escuchando lo que hay en redes sociales, a la gente en las calles, lugar donde nos paramos a una conferencia, a un evento, la pregunta es, ¿qué hace falta para que un Lorenzo Córdoba deje de presidir el INE, que tengamos reglas mucho más claras, con árbitros mucho más imparciales? Yo creo que ahí está el medio del asunto, ¿no? Estábamos hablando hace unos momentos de los deseos para el 2022, yo creo que desearía, ¿no? En ese sentido, yo ahí sí, que todas y todos nos organizáramos, siguiéramos construyendo esas instituciones que nos merecemos, que nos representen, que nos ayuden a fortalecer todo este sistema democrático, pero la verdad es que es lamentable. Yo ya se me acabaron los adjetivos para hablar de un Lorenzo Córdoba que de plano no entiende, un Ciro Murayama, ¿no? Que están ahí férreos, pero además es importantísimo evidenciarlo no solo en el país, sino también a nivel internacional, porque creo que muchos medios de comunicación que se han centrado en una presunta batalla entre el Ejecutivo y el INE, como para justificar cualquier tipo de artimaña, y sobre todo eso lo hemos visto en otros procesos democráticos en la región, que vienen y usan este tipo, ¿no? de pantallas, este tipo de pretextos para empezar narrativas internacionales y demeritar los procesos democráticamente, sobre todo los gobiernos democráticamente electos. Entonces yo tendría mucho cuidado sobre el futuro del INE, pero sobre todo creo que en este malestar comunitario, en este malestar generalizado, tendríamos que estarnos preguntando qué vamos a hacer con una institución como esta. Muchísimas gracias, Alina, por tu pues muy puntual crítica, y efectivamente le preguntaría al ingeniero Ángel, ¿qué opinión le merece, ingeniero,
este monopolio que pretende el INE de la democracia directa, de la participación ciudadana, de ese precio que le quiere poner a la democracia, a un procedimiento tan importante en México como es la revocación de mandato. Alina, Eddie, tengo que ser muy crudo y muy duro. Son extremadamente chafas. Tenemos un instituto electoral exageradamente costoso para un país con 60 millones de pobres, un INE que es un obstáculo para la democracia en este país, un Lorenzo Córdoba que no hace honor a su padre, Arnaldo Córdoba. Y bueno, yo al rato incluso los invito, aunque no sean sin censura, pero ahorita justo, Isaac, en Sin Línea MX, en los ciertos datos, voy a presentar la nómina del INE que propuso para 2022, nada más para que se den cuenta que estos angelitos, los primeros 1,000 funcionarios del INE, los primeros 1,000 de Lorenzo Córdoba para abajo, nos cuestan a los mexicanos 1,200 millones de pesos al año. 1,200 millones de pesos al año. Los primeros 1,000 funcionarios del INE ganan en promedio 100,000 pesos mensuales. No los ganamos los profesores universitarios, aunque tengas licenciatura, maestría, doctorado, seas miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es una verdadera exageración. Tienen, para que se den una idea, los consejeros del INE, unas prestaciones sociales que no existen para los trabajadores en México, como una llamada protección al salario. Así, protección al salario. Tienen un salario de 3,5 millones de pesos al año, y si a eso le sumas más de 500,000 de una prestación que es de protección al salario y otros 400,000 de otra prestación, nos vamos a 4,5 millones aproximadamente lo que están ganando Lorenzo Córdoba, los consejeros, el secretario ejecutivo del INE, 365,000 pesos mensuales. Vergüenza total en un país con 60 millones de pobres. Vean ahorita a las 8, de 8 a 9 voy a estar en Sin Línea, en ciertos datos, y voy a desmenuzar esta nómina del INE, porque es verdaderamente vergonzoso. La democracia participativa, precisamente la democracia formal, siempre nos ha pedido a los ciudadanos: votas y te vas, votas y te callas, votas y las decisiones las tomamos nosotros, diputados, senadores, regidores, síndicos, presidentes municipales, gobernadores. Votamos por ellos y luego hacen lo que quieran. Y nos vemos dentro de 3 años. No, no es así. Hay países como Suiza, como Italia. Italia lleva 74 referéndums en los últimos 74 años, lleva uno por año, y Suiza más. Y Suiza tiene una larga tradición de más de 100 años de referéndums, y en América Latina hay referéndum revocatorio. Nuestro país es kafkiano, es verdaderamente kafkiano. Quienes deberían estar promoviendo la participación en el referéndum revocatorio es la oposición, pero la oposición nos está demostrando que no está a la altura de un país que quiere ser democrático como México, porque lo que prefiere es construir noticias falsas, denostar, mentir, calumniar, y en eso se la pasa. Yo les diría tranquilamente a la gente de la oposición: ahí tienen un instrumento que la 4T le está dando a todas las oposiciones: un referéndum revocatorio. Si lo hubiéramos tenido con Calderón, lo habríamos mandado a su casa, y lo mismo con Peña Nieto, y lo mismo con Vicente Fox. No lo teníamos, ya lo tenemos. Yo, a diferencia de Alina, yo nunca vi al INE, no confío en el INE. Mis matemáticas, mi demostración del fraude electoral de 2006, mi análisis de datos del fraude de 2006, el más documentado de la historia, me hizo tremendamente escéptico del INE. Me tocó palpar con mano la manipulación del voto popular. En ese tiempo era el Instituto Federal Electoral. Quedó tan desprestigiado que le cambiaron de nombre, y piensan que ya por INE
ya no lleva todas las cargas del IFE. No, yo no tengo ninguna confianza en este tipo de instrumentos, desgraciadamente. No les debemos nada en 2018, no les tenemos que agradecer que no se haya hecho fraude electoral masivo, sí se dio en algunos estados de la República, cerraron los ojos ante los gastos masivos de Enrique Peña Nieto, de Samuel García en Nuevo León en 2021, sobre eso no dicen nada. Entonces, pareciera que tenemos un INE que le está poniendo obstáculos a la democracia. Si se bajaran el precio a la mitad, se podrían ahorrar 600 millones. Y cierro con esto, porque igual no quiero apropiarme del micrófono. Miren, el INE tiene 20,000 millones de pesos de presupuesto aproximadamente, 19,700 para 2022. Son los mismos que tuvo en 2021. Según los mismos datos del INE, en 2021 se gastó más de 7,000 millones de pesos en los procesos electorales. Bueno, quítenle esos 7,000 y quiere decir que en 2021 el INE funcionó con 13,000 millones de pesos. Ojo al dato. Son datos del INE, datos del INE. Se gastaron 7,000 millones en los procesos electorales de 2021. Quiere decir que todas sus demás actividades, todas, se gastaron 13,000 millones. Y hoy nos dicen que 20,000 millones no les alcanzan. A ver, si ya tienes 13,000 millones y con 13,000 millones te alcanza, ¿por qué con 7,000 millones, eso por los 20,000 millones te alcanzó para elección en los 300 distritos electorales federales, en los 672 distritos locales, en las más de 2,400 presidencias municipales y además en una consulta popular sobre el juicio para expresidentes y 15 gubernaturas? 15. ¿Te alcanzó el dinero, Lorenzo? Consejeros del INE, ¿les alcanzó el dinero? Les alcanzó. Y hoy que nada más en vez de 15 gubernaturas van a ser 6 y que tienen el referéndum, dice que no les alcanza. Es una verdadera vergüenza. Estos señores del INE, y son principalmente los consejeros, la totalidad de consejeros del INE, que la verdad dan pena ajena, no están a la altura histórica de lo que merece el pueblo de México. Pues efectivamente, doctor Ángel Barderas Puga, el INE pues no ha hecho ese ejercicio de racionalidad presupuestaria ni ha justificado el porqué de su señalamiento sobre que no le alcanza. Y bueno, pues ya usted los acaba de desnudar, ya dejó la víbora chillando, los perros ladrando, los gatos maullando, y ya puso el dedo en la llaga de esta pues falacia presupuestaria que señala el INE. Y por otro lado, estimado Eddie Small, quiero preguntarte, ¿qué opinión te merece esa defensa que hacen algunos pues comentócratas, incluso exfuncionarios del IFE, para supuestamente justificar que el INE tiene el monopolio de la democracia, el monopolio de los procesos y que o sí se le tiene que apoyar con todo lo que pida? ¿Qué es tu análisis en este aspecto, estimado Eddie Small? Bueno, yo lo que creo y más que creer, pues que he analizado es que a final de cuentas es simplemente producto de una manipulación, está todo desvirtuado. Esto no tiene que ver absolutamente nada con presupuestos. Si yo estuviese, por ejemplo, presidiendo el órgano de revisión de gastos, les voy a decir honestamente, yo le bajaba el presupuesto al INE todavía más. Ni siquiera le daría lo que le dieron, le quitaría. Porque yo estuve haciendo un análisis de todo lo que se gastan, aparte de los megasueldos, aparte de todo lo demás, en pretextos de capacitación, que hoy en día con toda la tecnología, con las apps que tenemos, con todo el tema virtual, no es necesario gastar lo que ellos están gastando, y menos cuando vienen de la elección más grande que se ha hecho en este país, que fue apenas, como todos lo sabemos, y que ahora resulta que no podrían volver a reclutar a esas mismas personas que tuvieron en la elección más grande para hacer esta consulta de revocación. Pero lo que no entienden es que ellos no quieren consulta de revocación
porque es una simulación. Lo único que ellos quieren, están simulando que no les alcanza el dinero, porque en el fondo lo que no desean es que se lleve a cabo esto, porque están muy preocupados, porque sueñan un día volver a recuperar el poder en la oposición y dicen, canijo, si nos volvemos a recuperar el poder y volvemos a saquear el país, pues va a venir una horda de toda la población y nos va a querer sacar. Entonces más vale no ponerle el ejemplo a este tipo de mecanismos, que mejor no se hagan y poner todos los pretextos y decir que es muy caro y que no debemos de gastar en eso y bla, 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 para no abrir esa puerta a poder quitar a funcionarios corruptos o que hagan mal uso de nuestro país, de nuestros recursos o de nuestra soberanía. Entonces creo que no estamos entendiendo el fondo, no deberíamos ni de estar analizando si les alcanza, si no les alcanza, más bien no les alcanza la dignidad para estar haciendo lo que están haciendo, porque no viene al caso. Ahora bien, si nos vamos a la democracia, yo les voy a hacer una pregunta. Para mí, y yo creo que para el pueblo si lo analiza, esa presidencia del INE hoy es ilegítima y tiene tiempo ilegítima, porque señores, era el IFE y el IFE no lo cambiaron por un tema de desprestigio, lo cambiaron por un acuerdo cupular para ver cómo le extendían el mandato a Lorenzo y a Ciro. No era para cambiarle el nombre a la institución, necesitaban encontrar una argucia legal para poder encontrar cómo extenderle el mandato. El señor debió de haberse ido. Si se hubiese seguido llamando el IFE, el señor no estaría ahí. Entonces yo más bien le daría el reto a la gente que se dedica a los órganos jurídicos de la presidencia y de la Cámara, que analicen cómo fue esa argucia, que analicen cómo fue esa triquiñuela, y que si definitivamente encuentra que hay argumentos jurídicos para que no debería de haber sido y no debería de estar ahí, que vayan a la Suprema Corte con todo el expediente integrado y hagan valer que esa presidencia no es válida, es ilegítima, porque entonces yo les pregunto, bueno, nos queremos que se quede más tiempo Andrés Manuel López Obrador, les juro que somos muchísimos y millones los que queremos, vamos a cambiarle que ya no se llame Estados Unidos Mexicanos, vamos a cambiarle a que se llame Estados Unidos de México y que se quede otros 6 años, porque como ya no es el IFE y ahora es el INE y se puede quedar todo un periodo, pues ahora ya no es quedado Estados Unidos Mexicanos, ahora es Estados Unidos de México. Por favor, analicemos de fondo. Nos hemos dejado como pueblo, nunca debimos de haber permitido que este señor continuara, debimos de haber dicho, a nosotros no nos van a hacer la triquiñuela de cambiar del IFE al INE para que este cuate se quede más tiempo junto con su comitiva, porque esa fue la triquiñuela. No fue ninguna otra triquiñuela. Y ahora se la viven haciendo más triquiñuelas. Poner de pretexto el presupuesto, poner primero de pretexto que sí, a ver si lo impugnaban en la Suprema Corte, bla, 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 bla. Y así no las vamos a vivir hasta que no les pongan un alto final. El alto final que también le debieron de haber puesto al señor Lorenzo Córdoba es cuando se burló de los pueblos originarios de México. Una persona que se jacta de ser el apóstol de la democracia no se puede estar burlando de los pueblos originarios de México, los que le dieron origen a este país y a toda la gente que vivimos aquí de una o de otra manera. Entonces creo que hay muchas cosas que hemos permitido, más allá de otro tipo de juicios que ya sean superficiales. Vámonos al origen. ¿Qué hace ahí ese señor si fue una triquiñuela?